Actualización de medidas de prevención y control a nivel intersectorial de influenza aviar H5N1. Mi nombre es Georgette Pusay Morrell y me desempeño como asistente administrativa en la unidad de gestión de amenazas infecciosas del Departamento de Emergencias en Salud desde la sede de Washington, D.C. Es un placer para mí brindarles brevemente algunos detalles administrativos y logísticos sobre la sesión de hoy día. Nos complace informarle que esta sesión cuenta con interpretación simultánea en inglés, portugués y español. Para acceder a este servicio de traducción, haga clic en el icono de interpretación ubicado en la parte inferior de su pantalla y seleccione el idioma de su preferencia. Para los presentadores, le enviamos a enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas Q&A. Nuestro equipo de asesores hará todo lo posible por responder al mayor número de preguntas durante el seminario web. Ahora tengo el honor de ceder la palabra al doctor Ángel Rodríguez, asesor en manejo clínico de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas del Departamento de Emergencias en Salud, en Washington, D.C., quien estará a cargo del webinar el día de hoy. Adelante, doctor Rodríguez, por favor. Gracias. Gracias a ti, Georgette. Buenos días, colegas. Aún estamos esperando que se conecten colegas. Vamos a iniciar a las 9:05. Mientras tanto, solamente agradecerles su participación. Este seminario que es para fortalecer la respuesta intersectorial a influenza aviar va a contar con referentes del tema de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Christine Sobleski, quien es epidemióloga veterinaria, ¿ok? Del Global Influenza Branch de Influenza Division, ¿ok? Contaremos también con colegas del área de panaftosa, veterinarios encargados de la vigilancia intersectorial, Manuel Sánchez y Gabriel Torres, que nos van a hablar sobre la respuesta a estos brotes. Y finalmente tenemos una colega de ASLASI, la doctora Torres, que nos va a hablar sobre las medidas de prevención y control de infección en el tratamiento del paciente. ¿Ok? Esa es la agenda que tenemos para el día de hoy y estamos esperaremos 2 minutos más y entonces iniciaremos el seminario con una introducción al tema del doctor Andrea Vicari, quien es el jefe de la unidad de gestión de amenazas infecciosas en la OPS en el Departamento de Emergencias. Muchas gracias. Buenos días, Ángel. Buenos días a todas y a todos. Una muy bienvenida a este webinario hoy. Le agradezco muchísimo que sean presentadores o participantes de tomar su tiempo para estar con nosotros hoy. El tema, obviamente, de la influenza es siempre un tema particular, no solo por la influenza estacional, pero seguramente también por la influenza potencial pandémico. Y creo que seguramente en nuestra región, en toda la región, de hecho, no solo en América Latina, el Caribe, pero también en el Norteamérica ha sido seguramente un tema importante en los últimos años. Am, el riesgo de una pandemia de influenza es siempre inminente. Creo que esto es un punto fundamental que tenemos que reconocer. Una influenza pandémica podría llegar de otro continente, pero obviamente podría también generarse en nuestro continente. Esto creo que es importante reconocerlo. Seguramente en las últimas par de décadas, pero seguramente en los últimos años también hemos visto una actividad de influenza también en un número que ha crecido de especies animales, inclusive en mamíferos, ¿no? Y esto creo que destaca verdaderamente la importancia de cómo abordamos esto realmente de un punto de vista interdisciplinario, intersectorial también, y que sea realmente algo que entre el sector de salud pública, el sector de salud animal, pero también el sector de que lo que puede ser también la fauna, es importante que lo consideremos. Importante entonces reconocer esta presencia de más virus, yo diría, entre más especies a lo largo de nuestro continente y la necesidad justamente de esta articulación intersectorial que creo debe tener también un fin, ¿no? Que es realmente un poco la detección precoz de que lo que podría ser también una propagación de animales a humanos
y también obviamente a que lo que podrían ser las medidas de contención temprana o también la medida de importancia de que lo podría ser reconocer también el potencial de reconocer la posible transmisión inicial, las primeras cadenas de transmisión que puedan ocurrir a partir de personas que han sido expuestas a animales infectados. Y obviamente en este el rol del trabajador de salud como trabajador de primera línea juega un papel fundamental, ¿no? Y creo que está súper bien que tenemos también este tema en la agenda de prevención y control de infecciones, donde el ámbito de los servicios de salud hospitalario juega un papel preponderante. Así que agradezco muchísimo a todas y a todas por su participación. Agradezco la contribución de los colegas de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Siempre han sido unos grandes aliados y colegas, y le agradezco mucho sus aportes, así como a los colegas de Panaftosa, este centro especializado de salud animal y salud pública veterinaria en la organización, y así como también a la doctora Torres, que nos va a aportar unos contribuciones muy importantes en este webinar. Así que les agradezco otra vez a todas y a todos muchísimo, y te devuelvo la palabra, Ángel. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea, por esta introducción al tema. Ahora vamos a comenzar con la presentación de Christine Sableski de la CDC de Estados Unidos, de la División de Influenza. Y Christine está trabajando actualmente en responder a los brotes de influencia aviar en los Estados Unidos. La sala es tuya, Christine. Y muchas gracias, colegas. Adelante, Christine. Vemos tu pantalla. ¿Y me escuchan? Dice Christine. Sí, perfecto. Buenos días a todos. Como mencionó Ángel, voy a hablar de la respuesta H5N1 de la perspectiva de los Estados Unidos. La primera cosa que quiero resaltar es que tenemos esta respuesta de salud y universidad. Entonces, hay bastantes agencias federales incluidas en la respuesta. Esto incluye al FDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ASPER, USDA y NIH, NIAID. Todos tienen un rol, pero debido a que yo vengo de la perspectiva de la CDC, voy a hablar de cómo la CDC responde en su propio rol. La CDC continúa apoyando a las respuestas del gobierno de Estados Unidos a los riesgos de virus altamente patógenos. Tenemos 4 prioridades. Primero, apoyar a nuestros socios agrícolas a nivel local, estatal y federal, proteger la salud humana y salud y seguridad humana a través de programas de muestreo con personas que están trabajando con animales infectados y asegurándonos de que tienen los recursos necesarios para prevenir infecciones. Entender los riesgos a las personas de H5N1 a través de estudios API, identificar formas de prevenir más casos y finalmente evaluando los virus de influencia en las personas y animales para ver cambios genéticos que pueda indicar una adaptación del virus que pueda llevar a una mayor diseminación entre las personas. Un poquito de eh, un poco de revisión de este virus altamente patógeno. El H5N1 fue detectado en China en 1996 y llevó a brotes y casos humanos. Y desde entonces, estos virus H5N1 han circulado entre la fauna silvestre. En el 2020, un nuevo clado emergió, se llama el clado 2344b, y esto empezó a circular en números grandes de aves silvestres globalmente. Entonces, al final del 2021, empezamos a detectar este virus 2344 en Norteamérica, y en febrero del 2022 empezamos a ver brotes en eh, aves comerciales y de corral. Y en el 2024 vimos el primer caso de H5N1 con exposición a ganado.
Y esto ha llevado números récord de brotes en aves silvestres, y en el 2024 y 2025 hemos visto la afectación de ganado y otras especies pecuarias como alpacas, cabras, y en el Reino Unido también lo detectó en ovejas. También quiero enfocarme en que hay casos esporádicos de H5N1 que han sido reportados en 23 países desde 1997, y desafortunadamente la proporción de mortalidad ha sido más alta. Y si vemos el número total de casos, solo un número pequeño de esos están activos ahora desde la perspectiva de Estados Unidos antes del 2024 con los brotes del ganado. eh, eh, Solo teníamos un caso que fue reportado en Colorado, una persona que había tenido exposición directa a las aves de corral y presentó positividad para H5N1. Históricamente, las infecciones humanas han sido un resultado de eh, exposición directa o cercana a aves enfermas o muertas, o visitar a un mercado de aves, o quizá exposición más recientemente al ganado. Hemos visto transmisión limitada, no sostenida, humano a humano en otros países, pero no hemos visto esto en los Estados Unidos. Del lado de la salud humana, voy a hablar del brote actual, que es el del 2024-25. Tenemos un número total de casos de 70 en humanos. De los 70 casos, han habido 41 casos que están relacionados a exposición directa a ganado, 24 casos relacionados a aves, y 3 casos sin exposición no conocida, uno en Missouri y 2 en California, y 2 en aves de corral, uno en Luisiana y uno en Guayama. La persona en Luisiana que tuvo una enfermedad severa fue hospitalizada y falleció en enero, y esta ha sido la única fatalidad de H5N1 en los Estados Unidos. En general, la CDC todavía define el riesgo como bajo, pero reconocemos que hay un mayor riesgo para personas con exposición prolongada, no protegida, para a los animales infectados por H5N1, y recomendamos que las personas expuestas deben ser monitoreadas para ver para síntomas después del primer día y de la exposición, y hasta 10 días después de la exposición. Desde estado trabajando con nuestros aliados en jurisdicciones y estados para tener un monitoreo activo de personas que tienen exposición, altos niveles de exposición. A través de este monitoreo hemos monitoreado más de 1.600 personas, asegurándonos de que no tuvieran síntomas. Si desarrollan síntomas, los pasamos a pruebas, y más de 800 personas recibieron pruebas, y de esas pruebas, 64 casos humanos fueron detectados como positivos a través de esta vigilancia activa. Como pueden ver en este diagrama, tenemos una mezcla de personas expuestas al ganado vacuno, y luego personas expuestas a las aves, aves silvestres, mamíferos, gatos rescatados, animales de zoológico, y otras personas que tienen algún tipo de exposición. Estas son exposiciones que están fuera del ganado vacuno. Y estas personas, las personas expuestas a los otros animales también recibieron pruebas y fueron monitoreadas. Tenemos una respuesta nacional y hemos trabajado con laboratorios para hacer las pruebas del virus de la influencia. Tenemos vigilancia rutinaria desde febrero al 2024. Hemos visto más de eh, casi 200.000 especímenes probados, y hemos identificado 6 casos a través de esa vigilancia nacional.
a través de los laboratorios. También estamos usando la vigilancia de las aguas residuales. Estas son las capacidades desarrolladas en la CDS y en los estados a través del sistema de vigilancia de aguas residuales. Y vemos que influencia A y H5, esta información se manda de 150 instalaciones alrededor del país. Quiero decir que esta vigilancia no distingue entre aportes humanos o animales. Entonces, el personal de la CDC trabaja con los estados y los socios locales cuando hay reportes de influenza A o H5 para poder rastrear la fuente en el sistema. Para cambiar, voy a hablar de los hallazgos clínicos y sé que vamos a tener una presentación más específica sobre esto, así que voy a ser rápida con este tema. Mundialmente, los hallazgos clínicos son de enfermedad leve o progresión a enfermedades respiratorias. En la mayor parte de los casos de Estados Unidos hemos visto la enfermedad leve, fiebre, tos no productiva, dolor de músculos, dolor de cabeza, mialgia, quizá algún poco de dolor abdominal, vómitos o diarrea. En Estados Unidos vemos mucha afectación en los ojos, conjuntivitis que ocurre 1 o 2 días después de la exposición. Si progresa a una enfermación respiratoria del tracto inferior que ocurre 5 a 7 días después de la exposición, podemos ver dificultad en la respiración, dolores en los pulmones. En laboratorio vemos diferentes resultados. También tenemos hallazgos radiográficos de una publicación que vino de hace 20 años, uno de los primeros brotes de H5N1. Podemos ver neumonía bilateral intersticial. La neumonía es la complicación más común que puede progresar a falla respiratoria y síndrome agudo respiratorio. También es raro ver coinfección bacterial comunitaria. Otras complicaciones incluyen problemas riñones, sepsis, shock, coagulación intravascular diseminada, falla múltiple, también podemos ver falla cardíaca, otros síndromes, abortos espontáneos, pero no son síntomas comunes. Si se sospecha una infección de H5N1, se recomienda usar EPPs completos en la recolección de muestras y se debe hacer un hisopado y nasofaringel y 2 combinados nasal y de garganta. Y si el paciente tiene conjuntivitis, un hisopado conjuntival y colocarlos en diferentes tubos. Las pruebas de influenza A se hacen en laboratorios de salud pública y a veces las pruebas clínicas no pueden diferenciar entre H5N1 y H3N2 o H1N1. Entonces tenemos que hacer pruebas específicas para H5. Si hay personas hospitalizadas, recomendamos medidas de prevención y control de infecciones, colocar al paciente en una sala aislada con presión negativa y se recomienda el uso de EPPs. eh, eh, Mascarillas N5 aprobadas por NIOSH y demás equipos. También recomenzamos el recolecto de una muestra de esputo y si tenemos a un paciente entubado también podemos recolectar un espécimen de aspirado endotraqueal. Si colectas múltiples muestras hay mayor probabilidad de detectar el virus y poder diagnosticar la enfermedad. En cuanto a tratamiento, oseltamivir se recomienda lo antes posible para pacientes que tienen una sospecha, probabilidad o confirmación de H5N1. Ahorita el clado 2, 3, 4, 4 son susceptibles a oseltamivir, entonces este es nuestro antiviral recomendado para un brote.
Los estudios observacionales sugieren que hay un beneficio de supervivencia cuando se inicia oseltamivir al comienzo del tratamiento. Entonces, no sirve esperar mucho para empezar con el oseltamivir. Entonces, por eso recomendamos la administración del oseltamivir, aun si tenemos solo probabilidad y no confirmación. Si tenemos una exposición altamente conocida, entonces es mejor iniciar con el tratamiento. Y esto ya lo expliqué. Si tienen a una persona, a un hogar, un contacto que tiene mm, bueno, donde decidimos que una persona tiene un riesgo de desarrollar complicaciones debido a H5N1, podemos decidir recomendar una profilaxis antiviral y esta sería una decisión del clínico y del Departamento de Salud Pública. Otras cosas que hace la CDC de parte de nuestra respuesta activa a casos humanos. Estamos haciendo la caracterización del virus, estamos haciendo secuenciamiento genético de los viruses y hemos encontrado que los resultados nos dan el clado 2344B para todos los casos, que es el virus que ha estado circulando en las aves y en el ganado de Estados Unidos. Y más importantemente, la información actual indica que los diagnósticos pueden detectar el virus y tres de los casos de los 70, la CDC identificó mutaciones que pueden reducir la susceptibilidad al oseltamivir, pero hay importancia en decir que este cambio no se ha diseminado ampliamente en el HA5 y el cambio no va a tener un impacto en la habilidad del virus de replicarse más rápidamente, aunque este mutación no es una resistencia y probablemente no tenga un impacto significativo sobre el oseltamivir, que sigue siendo lo indicado. También hemos identificado un cambio en la proteína, en una proteína, en un caso en California, y este cambio lleva la menor susceptibilidad a veloxavir y ha sido detectada esporádicamente, detectada en H5. Ahorita no es una recomendación, Baloxavir no se recomienda para profilaxis o tratamiento. Para resumir, todos estos cambios no son amplios y no se están diseminando entre aves o ganado, pero nos indica la necesidad de continuar monitorar y analizar el H5 para cualquier cambio que pueda afectar su susceptibilidad a los medicamentos. Y finalmente, el virus está muy relacionado a dos vacunas H5N1 que pueden ser usadas. Es una vacuna humana. La CDC también ha colaborado con algunos aliados en estudios cero prevalencia. Hemos colaborado con los estados de Michigan y Colorado para hacer estos estudios en agricultores y 115 personas trabajando en granjas con ganado infectado. 8 personas mostraron evidencia de infección reciente de H5N1 y 4 no se acordaban haberse sentido enfermos o tener ningún síntoma. Este estudio agrega los datos que la CDC reportó en el julio del 2024 que describió los resultados de la primera fase del estudio de los trabajadores de Michigan. Y 80 más trabajadores fueron incluidos en la segunda fase del estudio en Michigan y Colorado, identificando trabajadores que no se sentían enfermos, pero habían mostrado evidencia de infección por H5N1. Y más recientemente la CDC colaboró con Ohio y la Asociación Americana de Práctica de Bovinos, que es una organización nacional
que reúne a veterinarios de ganado y hicimos pruebas de 150 individuos y 3 individuos o 2% del estudio mostró positividad para una infección reciente de H5. Dos de los tres reportaron haber estado expuestos al ganado y uno exposición a aves. Ninguno tenía síntomas, ninguno había usado protección. Y esto es importante porque la detección de anticuerpos en las personas y la falta de EPPs adecuados es importante. Y adicionalmente, un individuo positivo no trabajó en un estado que tenía detección conocida. Y esto nos muestra una necesidad de tener un sistema más rápido en detectar casos positivos en animales. Basado en los datos que tenemos disponibles, el riesgo sigue siendo bajo, pero como dijimos, las personas que trabajan o tienen exposición a animales expuestos al H5N1 tienen un mayor riesgo de infección, especialmente si no usan EPPs. Entonces, recomendamos una postura de preparación, evaluando los cambios genéticos y evaluando el impacto a los tratamientos diagnósticos y actuales. La CDC va a continuar trabajando con colegas estatales y federales para mejorar la vigilancia y evaluando cambios en la epidemiología de los casos o cambios genéticos en H5N1. Estamos evaluando los datos continuamente y estamos haciendo riesgos continuos a la amenaza a la salud pública usando nuestra herramienta IRAD. Y como dije, vamos a continuar con esta um, postura de una salud, trabajando con la salud estatal, aliados agrícolas y otras agencias de los Estados Unidos. Y acá tenemos una información estos son enlaces a lugares que tienen información. Y acá me detendré para ver si tenemos preguntas. Gracias, Christine. Muchas gracias por toda esta información y las recomendaciones que los Estados Unidos están implementando. Colegas. Las preguntas van a ser al final, Christine, porque vamos a hacer todas las presentaciones de Panaftosa y IPC. Entonces, colegas. Apunten sus preguntas o si los quieren hacer de manera verbal o póngalos en el Q&A para Christine y nuestros colegas del CDC en lo que continuamos con las presentaciones de este seminario. ¿Ok? La siguiente presentación viene de nuestros colegas de Panaftosa. Es una presentación conjunta entre Gabriel Torres y Manuel Sánchez, quienes son los encargados de la vigilancia epidemiológica animal en la influenza aviar, y nos van a hablar sobre la respuesta intersectorial, empezando por Gabriel y después seguiremos con Manuel Sánchez. Así que adelante, Gabriel. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Yo voy a compartir la presentación y les pido que confirmen si está visible para todos. Perfecto. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gabriel Torres, yo trabajo en el sector de fiebre aftosa, del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, el Panaftosa. Agradezco la invitación, agradezco a los colegas de la OPS, agradezco a Manuel Sánchez, mi colega de Panaftosa, que hizo esta invitación para que yo hablara un poco de la respuesta a brotes de enfermedades transfronterizas animales, ¿no? Yo soy especialista en fiebre aftosa, pero hay los conceptos, los principios, los objetivos, las estrategias de contención a una enfermedad transfronteriza animal son los mismos, ¿no? Por eso podemos utilizar de nuestra experiencia en la fiebre aftosa para hablar también de influenza aviar y de otras enfermedades, ¿no? A diferencia de las enfermedades humanas, muchas veces nosotros controlamos enfermedades fronterizas animales por su importancia económica, por su impacto o por su mortalidad en animales y no necesariamente con un enfoque en la salud humana, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de la fiebre aftosa, que no tiene importancia en la salud humana,
pero tiene mucho impacto económico y mucho impacto entre los productores y una alta morbidad entre los animales, ¿no? En el caso de la influenza aviar es un poco distinto. La influenza aviar tiene ese aspecto de salud humana y entonces es una enfermedad que controlamos también por la salud humana, así como por los aspectos económicos involucrados, ¿no? Entonces, yo voy a hablar en esos 6 temas. No tenemos mucho tiempo, pero voy a hacer una breve introducción y hablar un poco de cómo se combate una enfermedad animal del punto de vista de las autoridades sanitarias veterinarias, ¿no? Entonces, hablar un poco de los objetivos involucrados en la respuesta, los principios, las estrategias, el centro de operaciones, que es un ítem, un órgano fundamental en las operaciones de emergencia en salud animal y alguna cosa también sobre acciones posteriores, ¿no? Entonces, es importante cuando hablamos de enfermedades transfronterizas animales, que ahí está la influenza y otras enfermedades, que la respuesta es una parte, digamos, no digo pequeña, pero solamente una parte del ciclo de las enfermedades transfronterizas, ¿no? O de las enfermedades emergenciales. Nosotros tenemos toda una etapa de prevención para evitar la entrada de la gente de la enfermedad. Entonces, hay acciones prefronterizas, acciones fronterizas. Las acciones prefronterizas incluyen muchas veces acuerdos sanitarios para la importación de productos de origen animal o de animales vivos o de material genético. Hay acciones de frontera en los aeropuertos. Todos los países del continente actúan así. Hay acciones en puertos, en frontera seca, para evitar el ingreso, ¿no? de animales, de productos que puedan cargar esta enfermedad, ¿no? Después, también en la prevención debemos evitar la exposición de los animales a la gente de la enfermedad. Y ahí, especialmente en el caso de avicultura, la bioseguridad tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de influenza aviar, es imposible que controlemos las aves migratorias, para dónde van, de dónde vienen, pero tenemos que evitar el contacto, ¿no? de los animales de producción, de los animales domésticos con estas aves. Entonces, la bioseguridad juega un rol muy importante en ese momento. Y si hay la enfermedad, debemos ser capaces de detectar de manera precoz. Y la detección precoz pasa por el productor, ¿no? Por el productor, por los veterinarios de campo, por quienes tienen el contacto directo día a día con los animales y que deben ser capaces de reconocer los signos clínicos de la enfermedad, deben ser capaces de saber a quién se debe notificar y deben tener el interés de notificar, ¿no? Eso es importante, eso es algo que debemos discutir, si las personas están suficientemente interesadas en hacer la notificación. Eso depende mucho del sector privado. Y ahí después confirmar la enfermedad, ahí ya depende del sector público. Es necesario o tener un laboratorio de referencia o ser capaz de enviar muestras de una manera rápida y adecuada a un laboratorio de referencia de esa enfermedad, ¿no? Una vez confirmada, ahí es lo que vamos a hablar hoy, que es responder de forma rápida y eficiente para después buscar condiciones para la continuidad de los negocios, ¿no? En la fase de recuperación. Cuando hablamos de actuación en emergencias, de contención y erradicación de enfermedades transfronterizas, las acciones deben estar previstas en planes de contingencia, ¿no? Los países de las Américas tienen sus planes. Algunos países trabajan con más de un plan, trabajan con un plan general para enfermedades emergenciales y planes específicos por enfermedad. Es una buena manera de trabajar. Hay otros países que no, que solamente tienen sus planes específicos, pero es importante que el paso a paso de lo que se hace en una emergencia esté escrito, ¿no? Porque sí, siempre vamos a tener un espacio para sermos un poco creativos en el momento de enfrentar emergencias, es decir, van a surgir situaciones que no prevíamos, que no podíamos prever, pero la mayor parte, ¿no? Tiene que estar escrito y tenemos que seguir esos pasos. Esos pasos tienen que estar en planes de contingencia, que son documentos a donde describimos los objetivos, principios, estrategias de la respuesta, las estructuras y organización necesarias para la implementación de las acciones de emergencia, la planificación y ejecución de las acciones previstas, con algunas preguntas claves, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? ¿Qué pasos hacer? ¿Por qué hacer? ¿Dónde vamos a hacer? Y el espacio geográfico es un factor clave en la respuesta a enfermedades transfronterizas.
¿Cuándo? ¿No? El tiempo también es un factor clave. ¿Quién va a hacer? Y la cadena de comando tiene que estar clara. ¿Y cómo hacer? ¿No? ¿Cuáles métodos vamos a elegir? La primera cosa que hacemos cuando hay una enfermedad transfronteriza, una enfermedad emergencial, es declarar un estado de emergencia. Entonces, todos los países tienen su instrumento legal, ¿no? Muchas veces la agencia o el ministro de Agricultura declara el estado de emergencia. Es importante que en esa declaración ya tengamos el área afectada, ¿no? Y una estimativa de tiempo. Se puede declarar una emergencia por 180 días por, por el tiempo que se cree que sea necesario para enfrentar a esa enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del servicio veterinario oficial cuando se depara con una enfermedad emergencial, ¿no? Entonces, de manera general, independiente de la enfermedad involucrada, nosotros tenemos que conocer la dimensión del problema, ¿no? Es siempre un problema que tiene características geográficas, que está restricto a un espacio geográfico, y así contener la enfermedad en el menor espacio posible y también en el menor tiempo posible para reducir los impactos económicos, sociales y algunas veces, y si es el caso de influenza aviar, también los impactos de salud pública, ¿no? Pero específicamente podemos elencar los objetivos como identificar, contener y eliminar los brotes de la enfermedad, erradicar la enfermedad es el objetivo final y implementar una gestión de riesgo que permita la continuidad de las actividades de alguna manera, en algún nivel. Claro que vamos a tener una interrupción, animales van a ser sacrificados, productos van a ser destruidos, pero tenemos que tener un plan de continuidad de los negocios. No. Entonces, los principios involucrados para toda enfermedad, todo el plan de contingencia tiene que tener en mente esos principios. Primero, interrumpir la producción y diseminación del agente de la enfermedad. Y eso es la manera más rápida que hoy se encuentra, eliminar a los animales infectados, ¿no? Esa es una discusión, es larga porque hoy día hay una mayor resistencia por parte de la sociedad en hacer grandes sacrificios, sacrificios masales, pero en algún punto se debe hacer y es la manera más eficiente que tenemos de interrumpir la producción y diseminación del agente, ¿no? También prevenir el contacto entre animales susceptibles y el agente, y ahí ya hablamos sobre la importancia de la bioseguridad, especialmente en avicultura, donde ya hay un concepto y una cultura de bioseguridad. En las granjas, para otros sistemas productivos como bovinos, ya eso ya no está tan claro o ya no se habla tanto, ya no está tan difundido, pero en el caso de las aves ya es un concepto muy que todos tienen en mente. Reducir el número de animales susceptibles con el riesgo directo de infección. Eso puede involucrar en algún momento el sacrificio de animales sanos. Esa es una posibilidad. Algunos países prevén ese principio. Y después, cuando corresponda, ni siempre será posible, porque aquí estoy hablando de una manera general de enfermedades transfronterizas. Interrumpir la transmisión por vectores en la influenza aviar no es un problema, pero en la peste porcina africana, por ejemplo, puede ser. Tenemos la garrapata que puede transmitir la enfermedad, y también cuando corresponda impedir que la gente se establezca en poblaciones de animales salvajes. Eso difícil en influenza pensar, ¿no? Intervenir en las aves silvestres, pero de nuevo utilizando el ejemplo de la PPA, se puede hacer con jabalíes, por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir acá. Bueno, solo un momento. Las estrategias que de manera general se utiliza para combatir las enfermedades transfronterizas, primeramente una rápida identificación y eliminación de los brotes, ¿no? Y ahí muchas veces utilizamos el sacrificio. Y recuerdo que el sacrificio sanitario, según las normas de la Organización Mundial de Salud Animal, no es solamente sacrificar al animal, ¿no? Es hacer la despoblación, la eliminación de canales y la limpieza y desinfección. O sea, sacrificio sanitario es una acción de 3 etapas, obligatoriamente, ¿no? Después se puede trabajar con vacíos sanitarios y centinelas. Eso es en un momento posterior, cuando ya hay una seguridad que la enfermedad fue erradicada. No, no es algo que se hace en un primer momento, pero en un primer momento es muy importante trabajar con zonificación. Vamos a ver algunos ejemplos. La zonificación pasa por la definición de un área inicial de emergencia, y esa área es dividida en áreas de riesgo, ¿no? Entonces tenemos
De manera general, vamos a ver algunos ejemplos, pero dividimos en radios, trazamos radios. Entonces, se puede trazar un radio de 3 kilómetros, de 10, de 5. Cada país utiliza una denominación para cada uno de esos radios, pero son radios de riesgo diferentes. Entonces, claro, los radios que están más cercas del brote son de mayor riesgo y exigen acciones mayores, acciones más firmes, y los radios más afastados son áreas de menor riesgo, ¿no? En que las acciones ya hay un poco más de flexibilidad. Vamos a ver algunos ejemplos pronto, ¿no? Y en esa área de emergencia después va a se transformar en una zona de contención. También vamos a hablar un poco más adelante sobre la zona de contención. Otra estrategia importante es restringir y controlar la movimentación en la zona de emergencia de animales, productos de riesgos y fómites. La investigación epidemiológica, la investigación se hace para identificar nuevos brotes y también para establecer el brote primario, ¿no? De dónde vino la enfermedad. Muchas veces es difícil, pero intentamos hacerlo. Entonces, las propiedades en que buscamos inspeccionar y hacer las investigaciones son las propiedades vecinas, pero no solamente esas propiedades. Entonces, las propiedades de los radios que he dicho anteriormente, de las diferentes áreas de riesgo. Y claro, cuanto más próximo a un brote, hacemos una inspección con mayor frecuencia basado en el periodo de incubación de la enfermedad, ¿no? Entonces, si vamos a una propiedad que está a 2 kilómetros del brote índice y no encontramos nada, no encontramos signos clínicos, tenemos que volver en un periodo de tiempo, ¿no? Y cuanto más próximo al brote, menor ese periodo de tiempo. Entonces, podemos volver cada 3 días o cada 7 o cada 10. Y eso varía, ¿no? Y también hacer el rastreo de la movimentación animal correspondiente a 2 veces el periodo de incubación de la enfermedad, calculados anteriormente al probable inicio del evento, ¿no? La bioseguridad, ya he dicho, no solamente de las propiedades, pero en toda área hay que mejorar la bioseguridad personal de quien trabaja y quien va a atender esos brotes. Los veterinarios que atienden los brotes inspeccionan a más de una propiedad en el mismo día, entonces es importante cambiar las ropas, bañarse y acciones de bioseguridad de una manera general. Y siempre comunicación y educación y comunicación social, importante que sea una acción continua, que no sea una acción solamente en el momento de emergencia. En el momento de emergencia tenemos características propias para esta acción, pero hay que ser una acción continua junto a los productores. Y la vacunación de emergencia, que también es una herramienta que vamos a hablar un poco. La indemnización de productores es importante. Yo sé que hay países en los cuales no hay la indemnización, o para los cuales hay para algunas enfermedades y para otras no. Entonces es importante que los sectores público y privado discutan ese punto, ese punto. Es importante que exista una manera de recaudar fondos para la indemnización. Esos fondos pueden ser públicos o privados. Se puede poner tasas para emitir permisos de movilización, para la faena. Hay que discutir y hay que tener, lo importante es que tengamos los fondos, porque si no tenemos, pasa lo que yo hablaba antes, ¿no? ¿De qué manera el productor va a tener el interés de notificar si sabe que los animales van a ser sacrificados y que no va a ser compensado debidamente? Ese es un tema muy importante y es una estrategia que debe estar prevista por los países. También el sacrificio preventivo no es tan común, no se suele hacer, pero también es una estrategia para reducir la cantidad de animales susceptibles en el área de emergencia, ¿no? Y control de reservorios y vectores, eso no para todas las enfermedades, y eso ni siempre también es factible, pero también puede ser una estrategia, ¿no? Yo no voy a detallar, pero esas son las estrategias y tenemos que elegir entre esas estrategias, ¿no? Algunas son obligatorias, incremento de la bioseguridad, eso no vamos a dejar de hacer, comunicación, educación, pero algunas veces se puede elegir por sacrificar o no, se puede elegir por utilizar la vacuna de emergencia o no. Entonces, hay criterios que te guían para una decisión, ¿no? Entonces, hay muchos criterios que hay que tener en cuenta, no voy a especificar todos ellos, pero tenemos que pensar en los sistemas de producción, en las especies involucradas, en el número de brotes que vamos a encontrar una vez que sepamos el problema, que conozcamos el problema, ¿no? Características de la gente, existencia de barreras físicas. Hay muchas cosas involucradas en el tema de elegir estrategias para combatir una enfermedad transfronteriza, ¿no?
Y una importante es la vacunación de emergencia, se puede utilizar. Y ahí tenemos que nos recordar que es diferente la acción de una vacunación de rutina que utilizamos para proteger los animales de un país o de una zona o de una región que podemos hacer semestralmente, anualmente. No es eso de que hablo, y ni tampoco de la preventiva. De la preventiva también generalmente se hace en una zona de frontera, si hay alto riesgo en otro país. Entonces elegimos ahí una franja de terreno a donde hacemos la vacunación. Pero no ese es el principio, ¿no?, de la vacunación de emergencia. La vacunación de emergencia es instituida en respuesta a uno o más brotes y siempre alrededor de la unidad epidemiológica infectada, ¿no? Es una vacunación oficial que la hace el servicio veterinario oficial en anillo alrededor del foco y siempre centrípeta, ¿no? Entonces empieza más afuera del área de emergencia y va se acercando al brote. No, pero no es una estrategia obligatoria. ¿Y qué influye? Muchos aspectos influyen en elegir si utilizamos o no una vacuna de emergencia. Entonces, de nuevo, no vamos a tener tiempo de discutir todos los aspectos, pero algunos son muy importantes, ¿no? Tenemos disponibilidad de la vacuna, tenemos un banco de vacuna. ¿En cuánto tiempo vamos a tener acceso a la vacuna? ¿En cuánto tiempo esa vacuna estará disponible en el punto a donde va a ser efectivamente utilizada en el campo, ¿no? ¿Cuáles son las características de esa vacuna? Si la inmunidad es rápida después de la aplicación, si tarda un poco más. Es decir, es una acción muy tiempo dependiente. Si no logramos hacerlo de manera más o menos rápida, tal vez perca el sentido. Tenemos que tener muy bien caracterizado por análisis filogenético de qué tipo de virus, que cepa, porque podemos tener una vacuna que es una cepa distinta a la cepa de campo y los animales no van a responder bien. Tenemos que tener en cuenta la estructura que tenemos de personal para ejecutar la vacunación, la densidad. En fin, hay muchos aspectos que el servicio tiene que tener en mente para utilizar o no la vacuna de emergencia. La delimitación de un área de emergencia, yo he dicho en el inicio, ahí cada país utiliza un término, yo creo que eso no importa mucho, pero por ejemplo, en el ejemplo de la izquierda, en Brasil, ¿no?, tenemos el brote en un radio de 3 kilómetros alrededor, le llamamos a perifoco, más 7 en un total de 10 le llamamos la zona de vigilancia y más 15 en un total de 25 la zona de protección. La foto del medio es una foto real del brote que tuvimos en Río Grande do Sul de influenza aviar. Allí utilizamos solamente el perifoco, el radio de 3 kilómetros y el radio de 10, de 7 más 3, que es la zona de vigilancia, porque en los planes de contingencia de Brasil la zona de protección es opcional, ¿no? No es obligatoria. Entonces se optó por no utilizar una zona de protección, pero ahí tienen la población, ahí tienen las fincas y ahí, como he dicho, ¿no?, cuanto más cerca del brote, es decir, si estás trabajando en una zona perifocal, las acciones tienen que ser menos flexibles, ¿no? Es decir, ahí se trabaja con un tiempo, por ejemplo, de inspección en las propiedades más corto, a cada 3 días, a cada 2 días, y ahí se trabaja también con una bioseguridad más restrita, con un control más restrito de tránsito de animales, en fin, una serie de acciones, ¿no? Y ahí a la derecha tenemos el área de emergencia que estableció la Unión Europea con los brotes de fiebre aftosa en Hungría y Eslovaquia. Ahí también tenemos radios de 3 y 10 kilómetros sumados, ahí la zona de protección o la zona de vigilancia. La denominación no importa, la denominación varía con los países, pero lo importante es que tengamos el área de emergencia muy bien definida, qué vamos a hacer en esa área de emergencia y entender que son radios de niveles de riesgo diferenciados y que tenemos que trabajar ahí con acciones diferenciadas. Esta área de emergencia, que es inicial, se va a transformar en un momento, va a evolucionar hasta una zona de contención. La zona de contención no es un principio o no es una estrategia inicial, es una estrategia que va a surgir después. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos 2 periodos de incubación de la enfermedad sin la ocurrencia de enfermedad en pelo menos una parte de la zona de contención. Entonces, el área inicial de emergencia va a evolucionar para se transformar en una zona de contención. La zona de contención está descrita en el Código Sanitario de los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Salud Animal, en el artículo 4.4.7. Entonces, ahí hay todas las reglas para que se implemente una zona de contención. No vamos a tener tiempo para hablar y discutir todas las reglas, pero están
colocadas por el código, y la zona de contención nada más es que una zona infectada dentro de un país o zona anteriormente libre. En un primer momento, todo el país o zona va a ser infectado y ahí el país tiene que hacer la zona de contención y pedir a la OMS, a la Organización Mundial de Salud Animal, que reconozca su zona de contención. Una vez reconocida la zona de contención, ¿no? Con una serie de factores y de principios que no vamos a hablar aquí, ahí todo el país o la zona vuelve a ser libre y la zona infectada es solamente la zona de infección. Entonces son dos modelos, ¿no? El modelo de la izquierda, que vemos ahí, en que se puede hacer la zona de contención y ahí el país tiene que garantizar que en esa zona de contención, por 2 veces el periodo de incubación de la enfermedad, no ocurrieron nuevos casos, o la otra, el modelo de la derecha, el otro modelo, en que hay una zona interna que ahí está de rojo, pintada de rojo, en que continúan ocurriendo brotes, van a haber nuevos brotes, pero el país garantiza que en una zona externa amarilla, en un radio externo amarillo, no hay casos por lo menos 2 veces el periodo de incubación y ahí dentro de un escenario de un país o zona libre. Entonces, ese es un concepto que ya hace algunos años que está en el código y que los países lo utilizan, ¿no? Para combatir. Alemania utilizó recientemente para fiebre aftosa con un suceso porque fue reconocida su zona de contención y después el país reobtuvo su certificación de país libre sin vacunación, ¿no? Importante, ¿no? ¿Cómo trabajar en una emergencia? Nosotros hemos entendido que muchas veces los servicios veterinarios oficiales no están tan bien preparados para actuar en emergencias o en situaciones de emergencia como otras estructuras del país. Hay estructuras. Cada país tiene su estructura específica para trabajar en acciones de emergencia, emergencia general, ¿no? No solamente estamos hablando de enfermedades animales, pero cualquier tipo de emergencia, una inundación, un huracán, alguna cosa así. Y la experiencia nos dice que tenemos que trabajar en conjunto con esas agencias o instituciones que trabajan con emergencia y más que eso, tenemos que adaptar nuestra estructura a la estructura que ellos utilizan. Ellos utilizan una herramienta, una metodología que es el sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es una metodología mundial, se utiliza en el mundo entero y nosotros hemos aprendido con nuestra experiencia que tenemos que utilizar esta herramienta. Esta herramienta propone la formación de un comando, de un centro de operaciones en el lugar del incidente, en el lugar de la emergencia, que tiene más o menos la estructura que está en la pantalla. Entonces, hay un comando único del incidente con algunos que llamamos oficiales que van a ayudar a gestionar el incidente. Y tenemos básicamente 4 coordinaciones. Una coordinación de campo que va a ejecutar las acciones de campo, una coordinación de planificación que va a planificar todo lo que la coordinación de campo va a hacer, ¿no? Entonces se separa, ese es un principio importante del sistema de comando de incidentes, separar planificación de ejecución, una coordinación logística y una coordinación administrativa financiera. Entonces, esa es la estructura básica de un centro de operaciones en el sistema de comando de incidentes. Inclusive, nosotros como Panaftosa, estamos revisando los planes de contingencia de algunos países del continente y siempre proponemos que esté previsto un centro de operaciones con base en esa estructura, que es la estructura adoptada por el sistema de comando de incidentes. Aquí algunos centros de operaciones que utilizamos en Brasil. El centro de operaciones puede ser cualquier lugar que tenga una estructura mínima, ¿no? Que tenga energía eléctrica, que tenga agua, que tenga internet, ¿no? Se puede utilizar estructuras públicas, privadas, se puede utilizar una escuela, se puede utilizar casi cualquier cosa que atenda as nuestras necesidades, ¿no? A la necesidad de tener un centro de operaciones, ¿no? Entonces ahí vemos 2 centros de operaciones en 2 brotes de fiebre aftosa en el Río Grande do Sul en el 2000. Y abajo es interesante, ¿no? El estado de Pará, no sé si conocen el estado de Pará, pero el norte de Brasil tenemos la Amazonía y ahí se circula básicamente por embarcaciones, ¿no? Entonces en ese momento se utilizaron embarcaciones como centro de operaciones y eso está perfecto, ¿no? Porque eso está de acuerdo con el sistema de comando de incidentes que te dice que tienes que adaptarse a las situaciones y a las características locales. Y en ese momento la adaptación fue hacer el centro de operaciones en una embarcación y fue perfectamente viable, ¿no? Y algunas acciones posteriores, esas fueron las acciones iniciales de que yo hablé, pero algunas
continúan, algunas deben ser mantenidas a lo largo de toda la emergencia, la producción, análisis y uso de información por el sector de epidemiología, identificación y eliminación de nuevos brotes, investigación y rastreo epidemiológico, y hay muchas otras que podemos hablar aquí toda la mañana, ¿no? Después se hace, cuando ya son eliminados los brotes, se hace un vacío sanitario, generalmente 2 veces el periodo de incubación de la enfermedad. Se pueden utilizar animales centinelas, que son animales no expuestos, que no tienen anticuerpos contra la enfermedad, y ahí verificamos si el ambiente está debidamente limpio, desinfectado y libre de la gente, ¿no? Porque mantenemos esos animales, y esos animales son monitoreados serológicamente, virológicamente, para verificar si aún hay infección, si aún hay transmisión viral. Y después de ese momento, repoblación y restitución de estatus. La restitución de estatus varía de enfermedad a enfermedad, ¿no? De manera general, las recomendaciones están en el código. Hay recomendaciones de la OMSA en el código que corresponden a 2 periodos máximos de incubación de la enfermedad. Entonces, ese sería el periodo mínimo para reobtener el estatus. Entonces, en el caso de influenza aviar, por ejemplo, 28 días. En el caso de la peste porcina africana, 30 días, que corresponde más o menos a 2 periodos de incubación, pero dependiendo del grado y de la capacidad de transmisión de la gente, si es un agente muy infeccioso, si se tiene que tener más cuidados, ahí se puede cambiar también ese periodo. Entonces, por ejemplo, para la fiebre aftosa, la OMSA entiende que el mínimo serían 3 meses, ¿no? Que fue lo que Alemania ha hecho. Alemania ha tenido su brote en enero, y yo creo que a mayo, abril fue casi 3 meses, ¿no? Yo creo que mayo ya recuperó su estatus, y en abril ya tenía su zona de contención reconocida, y el resto del país ya con el estatus de libre, y si no me equivoco, en mayo ya tenía el país entero, ¿no? Confirmado como libre. Bueno, eso es lo que tenía a decir. Espero no tener pasado mucho mi tiempo. Es mucha cosa para decir en poco tiempo, pero estoy a disposición para preguntas, y más una vez agradecer a la UPS, al Panaftosa, doctor Manuel, por la invitación para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel, sin duda, por esta presentación y poniendo ejemplos de distintas enfermedades y la respuesta. Ahora se va a complementar esta presentación con Manuel Sánchez, quien es el asesor en epidemiología animal del Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa y que es el encargado de la influenza aviar en zoonótica, ¿no? En aves y en cerdos. Así que adelante, Manuel. Te Muchas escuchamos. gracias, Ángel. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos bien y ahora Milena amablemente te va a Pe- poner tu presentación, ¿ok? Perfecto. No, muchas gracias. Voy a poner solo algunos slides para traer un poco más esta perspectiva en sanidad animal en el contexto de influenza aviar. Contextualizar, ¿no? Cuando Gabriel hablaba de la zona de contención, eso tiene que ver desde el punto de vista de sanidad animal con lo que queda fuera de esa zona de contención. Se asume que es libre. Todavía no estoy viendo mi presentación. No sé si está... Aún no llega Vale, ni a perfecto. Washington ni a Santiago de Chile o donde estés. Cambio. Estoy en Temuco, más al Mira, sur. qué bien, Temuco. Un segundo ya, por favor. No, vale, perfecto. Pero que tiene que ver, ¿no? Esa zona de contención es un concepto desde el punto de vista de sanidad animal que está muy vinculado al comercio. Y es lo que trataba en la presentación de Gabriel, era tener esa perspectiva de cuando se trabaja normalmente desde los servicios veterinarios oficiales, se tiene esa preocupación principal por la parte de sanidad animal, por la parte de recuperar el comercio y el impacto que tiene en la producción estos brotes. ¿No conseguís? Regálame un segundo porque el Lo computador pongo está... yo, espera. Un segundo. ¿La tienes ahí? ¿O te la envío? Tengo. Disculpen, colegas. No, está bien. Y luego en la parte
de las investigaciones, ¿no? que se llevan a cabo. En muchos países, las investigaciones que se llevan a cabo por parte del Servicio Veterinario Oficial en emergencia muchas veces ya están coordinados con el Servicio de Salud, recogiendo información que va a ser necesaria desde el punto de vista de salud pública sobre personas en contacto, etcétera. Puedes ir directamente a la próxima slide, donde enfatizo que es muy... bueno, da igual, nos podemos quedar en esta, Ángel, los costes de producción. Es muy importante entender que la respuesta por parte del Servicio Veterinario Oficial y el sector privado tiene que ver por esta preocupación de los costes de producción, ¿no? Por la alta morbilidad, la alta mortalidad también, cuando es influenza aviar de alta patogenicidad, caída en la producción de huevos, todos los índices productivos. Hay unos costes de control. Toda esta respuesta, obviamente, es costosa y luego si además se aplica vacunación de emergencia, como mencionó Gabriel, ¿no? Los costes asociados a sacrificio, destrucción, eliminación e indemnización. Pero hay una parte, no sé si ustedes han percibido, cada vez que hay un brote de influenza aviar en un país, hay una respuesta por parte de países terceros con el cierre de comercio, ¿no? Y dependiendo del país, eso tiene un impacto más o menos importante. Entonces, esas pérdidas indirectas debido a cierre de mercados son también importantes, ¿no? En la siguiente, quería contextualizar esto desde el punto de vista de que en la parte animal es una enfermedad que preocupa desde el punto de vista desde producción y económico. Luego destacar también que cuando se habla en sanidad animal, están acostumbrados a escuchar influenza aviar de alta patogenicidad o influenza aviar de baja patogenicidad. Esto, aparte que se puede detectar con pruebas moleculares, tradicionalmente se debe al impacto que esta enfermedad tiene particularmente en pollos, ¿no? Hay varias especies, pero particularmente en pollos, ocasionando mortalidad. Luego, lo que hay una preocupación entonces por parte del Servicio Veterinario Oficial y por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal es por esta influenza aviar de alta patogenicidad. La de baja patogenicidad solo va a ser notificable cuando está relacionado con subtipos H5 y H7. Y esto es porque hasta ahora todas las alta patogenicidad, todos los virus de alta patogenicidad han sido asociados con estos subtipos y también debido a la capacidad de modificación y adaptación del virus podemos encontrar que los H5, H7 de baja patogenicidad en algún momento, tras una mutación o recombinación, se transformen en alta patogenicidad. Y es, por tanto, donde estamos centrados desde el punto de vista de sanidad animal. Y lo quiero contextualizar porque en la siguiente slide, como podemos ver, desde el punto de vista de salud pública tenemos otras preocupaciones. ¿Y por qué? Porque el comportamiento de H5, H7 como alta patogenicidad está vinculado a una especie muy concreta de aves. Pero ese comportamiento no se replica de la misma manera. Podemos tener alta mortalidad en gallinas ponedoras y poca mortalidad o nada en pavos, por ejemplo. Eso ya lo trasladas a otras especies de aves silvestres o mamíferos o personas y, por tanto, el comportamiento es diferente, ¿no? De hecho, en salud pública hay una preocupación por otros subtipos, como por ejemplo el H9, ¿no? Que tiene un comportamiento de baja patogenicidad en aves y, por tanto, no es de notificación obligatoria en la ONSA. Esto es para destacar que estamos como a veces en dos mundos paralelos, en la preocupación de vigilancia y en la preocupación por parte de determinados subtipos en sanidad animal, como digo, por una motivación económica y de comercio, versus salud pública, que obviamente es una motivación del impacto en sanidad humana. El siguiente. Y las preocupaciones sectoriales, voy a ponerlo así rápido, tenemos desde el punto de vista de salud pública, como digo, una preocupación por el impacto, ¿no? en las personas. Nos preocupamos tanto de influenza aviar de alta patogenicidad como de baja patogenicidad e influenza porcina, que ni siquiera es de notificación obligatoria para la ONSA, cuando es una preocupación constante en salud pública, ¿no?
tenemos que preocuparnos por lo que pueda pasar, la prevención de epidemias y pandemias que afecten a personas. En sanidad, la sanidad animal oficial es la que se va a encargar principalmente, como digo, de alta patogenicidad, los H5, H7, para notificar a la ONSA y de demostrar estatus de libre, es decir, demostrar que hay ausencia del virus en poblaciones de aves de corral en el país, para que eso no impacte el estatus, no impacte el comercio, ¿no? Se va a encargar de coordinar la vigilancia, el control y la respuesta. Por otro lado, tenemos el sector privado animal, los productores, que se van a centrar particularmente en las granjas más comerciales. Normalmente es una industria integrada donde desde la genética hasta la parte de la granja de producción y el matadero forma parte de la misma estructura. Y luego, por otro lado, tenemos a medio ambiente, que tienen un rol muy importante y todavía se está terminando de definir y consolidar en la mayor parte de los países, ¿no? Tiene este rol, esta preocupación sobre la conservación, la biodiversidad, pero al mismo tiempo para atajar esta enfermedad tiene también un rol con respecto a la vigilancia de poblaciones silvestres y también a la hora de gestionar una emergencia, sobre todo a la hora de eliminación de cadáveres, ¿no? El siguiente, ya hay una serie de temas comunes que nos interesan a todos los sectores, ¿no? ¿Cuál es el contexto de riesgo ahora mismo en la región? ¿Cuál es el rol de las aves, los mamíferos silvestres infectados para sanidad animal y salud pública? Entendemos el nuevo contexto epidemiológico en el que estamos, donde ya no dependemos, y hablo ahora mismo de la parte de sanidad animal, ya no dependemos solo de las conocidas migraciones que vienen de norte a sur, sino también de cómo se mantiene el virus en poblaciones residentes de aves o otras especies, ¿no? Ese contexto nos preocupa a todos y ahora mismo todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? La avicultura de traspatio es el nexo común entre una baja bioseguridad donde se facilita la entrada del virus en poblaciones de aves de corral. Al mismo tiempo, esas aves de corral pueden poner en riesgo a las personas que están más cercanas, ¿no? Estas son preocupaciones comunes. Y ya el siguiente, Ángel, como estamos muy ajustados de tiempo, solo voy a hablar de la parte de vigilancia. Puede ser esta slide. Y para entender lo compleja que es la vigilancia desde el punto de vista de sanidad animal para influenza aviar, tenemos que abarcar todos estos componentes, que van de aves de corral comerciales, las explotaciones más grandes, normalmente con mejor bioseguridad. También, por supuesto, tenemos las reproductoras o las abuelas, que es donde se crían los huevos o las aves que luego van a repoblar las explotaciones comerciales que van directas para consumo. Otra subpoblación son las aves de traspatio. Y esto normalmente son explotaciones familiares, explotaciones pequeñas o medianas que tienen baja bioseguridad, baja capacidad técnica y normalmente están fuera del radar del servicio veterinario oficial. En muchos casos, yo no hablo ni de productores, ¿no? Hablo de tenedores de animales. Son ciudadanos que tienen animales y realmente no tienen el conocimiento técnico para cuidarlos y para reconocer si hay algún problema y qué hacer en el caso de que ocurra, ¿no? Y luego, por supuesto, las aves silvestres y migratorias y mamíferos silvestres, ¿no? En cada país tenemos que tener la capacidad de vigilancia y detección temprana en todas estas subpoblaciones, combinando situaciones de vigilancia pasiva, vigilancia activa, incluyendo serología y virología para muestras moleculares. Abordajes basados en riesgos son muy importantes para optimizar recursos y optimizar esa detección, ¿no? La participación comunitaria y sensibilización del sector rural y, por supuesto, la coordinación con las autoridades de medio ambiente y el sector avícola. Y es importante, esencial, contar con la capacidad laboratorial adecuada. Ángel, tengo otras slides así de imágenes, pero lo podemos dejar así por cuestión. Esto es un ejemplo de
vigilancia basada en riesgo, ¿no? En Panamá, para optimizar las áreas donde se deben enfocar la vigilancia activa. La siguiente es el plano de vigilancia de Brasil, del componente animal, que es bastante comprensivo, es bastante completo. Ahora mismo se está revisando. El siguiente es solo recordar que se ha estado trabajando desde el punto de vista de sanidad animal para que los laboratorios veterinarios tengan suficiente capacidad. Se han hecho en los últimos años varias rondas de laboratorio para garantizar esta capacidad, y la última ha sido este año. Ahora mismo se acaba de liberar el informe donde han participado 20 países. Y esto simplemente para recordar que desde la OPS, junto con la Universidad de Minnesota, se está trabajando en una herramienta para detección temprana de influenza aviar en aves silvestres. Es nuestro mayor gap, no entender lo que está pasando en esta población y que pueda poner en riesgo tanto a sanidad animal como un riesgo de salud pública. Y esta herramienta nos va a ayudar a poder predecir el riesgo de influenza aviar. Cerramos aquí, Ángel. Muchas gracias. Gracias a ti, Emanuel, por complementar esta presentación con Gabriel. Sin duda muy importante, ¿no? Todo este tema de la detección temprana y la contención. Así que gracias. Esperaremos la discusión después de la siguiente presentación. Al momento hemos discutido y hemos aprendido, ¿no? La experiencia de los Estados Unidos en la respuesta a brotes por influenza aviar, ¿ok? La situación actual, la evaluación de riesgo y las recomendaciones que ellos están utilizando. También hemos aprendido el tema y las recomendaciones de respuesta del sector intersectorial, pasando por detección temprana y también por la importancia del concepto intersectorial en la salud pública. La siguiente presentación tenemos el gusto de tener a la doctora Roxana Trejo y a la licenciada Imelda Chavira, que son, déjenme quitar de compartir, que son, es un lujo porque es un equipo de prevención y control de la infección del Centro Médico ABC en la Ciudad de México, y que son los encargados de la prevención y control de la infección a nivel gerencial y a nivel también de enfermería. La doctora Trejo y la ingeniera Chavir están representando a la Sociedad Latinoamericana de Prevención y Control de la Infección, ASLACI, y es un gusto tenerlos para que nos den las recomendaciones sobre la prevención y control de la infección en el paciente por influenza aviar. Así que adelante, doctora Roxana, le damos el espacio. Milena va a presentar, está compartiendo ahora su pantalla, nos va a poner su presentación. Cualquier cosa, yo puedo también apoyar. Bueno, adelante, doctora Roxana. Gracias nuevamente a usted y a Aslasi. Cambio. No, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan bien, doctor Ángel? La escuchamos bien, la vemos bien. Gracias. Perdone, pero es que estoy en un parque. Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias por la invitación. La verdad nos sentimos muy honrados desde ASLACI y la licenciada Imelda y una servidora desde el Centro Médico ABC para poder compartir esta información. Vamos a hablar, algunas diapositivas nos las vamos a saltar, ya viendo las presentaciones anteriores. Y bueno, ahorita estaríamos observando, todavía no veo la presentación, ustedes me avisan, pero si quieren Sí. voy iniciando. Ok. Paciencia. Y si no, pásame a mí y yo puedo presentar, Milena, si tienes problemas. Gracias. Gracias. Bueno, la idea es poderles compartir ya desde las instituciones de salud qué es lo que tendríamos que estar haciendo en miras de lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Y creo que el tema más importante es que a los que ya tenemos muchos años en este tema de prevención y control de infecciones dentro de nuestra institución de salud, a mí me ha tocado específicamente 2 pandemias, tanto influenza porcina como COVID-19. Y creo que lo más importante es qué es lo que hemos aprendido como profesionales de salud, qué es lo que tendríamos que estar reforzando en cada institución en miras de que pudiera suceder alguna contingencia o en instituciones que están muy cercanas a lugares donde se manejan aves, sean aves pues de empresas como tal de producción o también de este tema de aves silvestres. Y por eso creo que la vigilancia epidemiológica es muy importante. Esta no la vamos a saltar.
creo que no tendríamos ahí mucho que platicar en relación a los virus de influenza. La clasificación que ya se ha dado y también en sesiones anteriores la OPS ha tenido estos webinarios en donde se ha platicado tanto de la clasificación, la estructura de los virus y cómo está constituida y el tema de patogenicidad que pueden tener ellos. La que sigue, por favor. El tema de vigilancia de influenza aviar ya también lo escuchamos. Creo que es muy interesante saber qué es lo que hacen otras organizaciones que son de salud animal, ¿no? Cómo estas organizaciones están estructuradas para poder hacer vigilancia epidemiológica y también vigilancia microbiológica. Y bueno, sabemos que la misma OMS, la OPS y cada institución en cada país, en su Ministerio de Salud o su sistema de salud, debe de estar atenta a qué es lo que está sucediendo, no solo dentro del país, sino contiguo al país, porque los países estamos tan pegados, la globalización es pues inminente, la estamos viviendo, y entonces este traslado de productos de un lugar a otro, o también de estas ganados que pudieran trasladarse, o también de productos que tienen que ver con sanidad animal, pues nos ponen en riesgo. Hablando de la vigilancia de influenza aviar, pues también es muy parecido en relación a enfermedades zoonóticas. La que sigue, por favor. Y bueno, en relación a estas fases de alerta, que ya las han platicado también, en donde tendríamos que detectar de manera global en qué momento estamos y de manera individual en cada país, en qué momento estamos. Y esto no depende solo de los sistemas de salud, sino también nosotros los que estamos dentro del área de control de infecciones, debemos de estar muy vigilantes qué es lo que está sucediendo para poder alertar o desencadenar nuestro proceso o nuestro plan de preparación en caso de una emergencia. Aunque fuese un caso, debemos de estar muy preparados desde el área de atención de urgencias, cómo vamos a estar atendiendo a los pacientes. Y por eso es importante saber en qué fase de la alerta estamos de manera global y también en cada uno de los países. La que sigue, por favor. Y bueno, sabemos que en el tema de influenza aviar, el reservorio, pues son estas aves acuáticas, aves de corral y todos los animales que hoy ya sabemos que pueden padecer esta enfermedad y que por algún contacto cercano con estas aves o sus secreciones podemos también estar en riesgo. Y hemos observado cómo esto ha sucedido en varios países, ¿no? El mismo México, que es donde yo vivo, hemos tenido ya este tema de riesgo, así como ahora en el caso de Brasil. Y por supuesto es importante saber cómo se transmite y poder diferenciarlo cuando tenemos un paciente dentro del hospital y poder hacer esta pues definición o este análisis en tema de epidemiológico para saber si estamos ante un riesgo de un paciente que pueda aportar algún padecimiento de este tipo sin todavía llegar al tema confirmado, sino el tema de probabilidad o sospecha. La que sigue, por favor. Y bueno, este tema de vigilancia de enfermedades respiratorias es muy importante. El tamizaje es un proceso mediante el cual se evalúa a un paciente para ver si cumple una definición de caso estandarizada y por eso es importante tenerlo muy claro dentro de nuestro plan de preparación, estas definiciones operacionales de acuerdo a cómo va dictaminando de manera global la misma OMS o la OPS o el sistema de salud de cada país. Debemos estar muy atentos para poderlo establecer dentro de nuestra institución de salud. La que sigue, por favor. Y bueno, el objetivo dentro de una institución de salud es contar con un plan local, un plan de preparación y respuesta ante una emergencia epidemiológica de influenza. En este caso, estamos hablando de influenza aviar. Y esto es importante para saber qué es lo que vamos a hacer teniendo un solo paciente o no solo un paciente, uno solo, sino más de un paciente. Este tema de tener un plan local de preparación, pues el objetivo es establecer una ruta crítica para el manejo en caso de emergencias epidemiológicas, en caso de influenza, así como cuál es la implementación de las medidas fundamentales de prevención y control epidemiológico. Y por supuesto, este documento puede ir cambiando a través de lo que va sucediendo o de las recomendaciones que van surgiendo en relación a la atención de los pacientes dentro de una institución. Hoy sabemos que no tenemos transmisión de humano a humano y por supuesto esto puede ir cambiando dependiendo cómo se va comportando esta transmisión, pero hoy teniendo un caso debemos de tener un plan ya de preparación. La que sigue, por favor. Y bueno, el objetivo de tener un plan de preparación específico en cada institución, un documento que no se quede en el papel, sino que se lleve a la acción, es por supuesto tener
la claridad de qué es lo que vamos a informar, cuáles son estas fases en caso de una emergencia epidemiológica, cómo vamos a atender, cómo vamos a hacer la detección rápida y oportuna, qué comunicación tendríamos entre las áreas, qué conocimiento de los lineamientos de ese plan de preparación está dentro de todos los profesionales de salud de una institución de salud, cuál es el manejo de esta información y, por supuesto, qué manejo damos de seguridad dentro de las instalaciones que tenemos en cada hospital y en cada lugar que atendemos pacientes en relación a la salud. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, este algoritmo operativo que debemos de tener muy claro en cada institución de salud, pues va desde la detección y análisis de riesgo, desde el tema de monitoreo y evaluación, la planeación, eso es muy importante. ¿Cuáles son esas políticas que hoy tenemos en cada institución? Existen pues guías que nos pueden aportar muchísimo para poder tener estandarizado en cada institución y por supuesto revisar qué es lo que nuestro sistema de salud está realizando, pero si el sistema de salud de cada país todavía no tiene un plan, podemos utilizar estos planes globales que la misma OMS tiene y OPS para poder hacer el propio. Y ya cuando tengamos estas políticas, hay que tener también procesos, hay que hacer una difusión, hay que hacer capacitación, hay que hacer adecuación de áreas si es el caso, hay que tenerlo plasmado en un documento y hay que saber qué equipo de seguridad vamos a tener, qué equipo de protección personal es el que hay que usar en caso de una contingencia y también, por supuesto, hacer reforzamiento de lo que ya sabemos que hoy existe en relación a las precauciones basadas en la transmisión. Sabemos, por ejemplo, que las precauciones estándar, pues las tenemos de hace muchísimos años. Son estas medidas que hay que implementar siempre que podemos tener riesgo de tener un contacto con un fluido. Y creo que muy importante es evaluar qué tanto los profesionales de cada institución tienen claridad en estas precauciones estándar, qué tanto de verdad se llevan a cabo y por supuesto al hacer una evaluación, un diagnóstico, hay que hacer un reforzamiento en relación a estas precauciones estándar que son nuestro día a día, que hoy tenemos que llevarlas a cabo, que no es necesario tener un brote, por supuesto, esto hay que llevarlo día a día, pero sí es importante contar, sí con una preparación en caso de una emergencia mucho mayor. Entonces, en estos documentos hay que tener plasmado el equipo de protección personal, qué insumos vamos a necesitar. Y creo, les comentaba yo, que esto que hemos vivido a través de estas emergencias epidemiológicas, lo tenemos tiene que haber un resultado de estas emergencias y por supuesto tenemos que hacer una mejora en cada institución para saber cómo estamos actuando desde hoy. Y la ejecución tiene que ver con la difusión, la capacitación, hacer simulacros. Esto es algo súper importante que podemos hacer a lo mejor una vez al año y esto nos ayuda muchísimo a estar preparados pues en un porcentaje mucho mayor. La que sigue, por favor. Ahora, dentro de este plan de preparación y respuesta, por supuesto hay que tener objetivos muy claros en relación a quiénes van a estar participando en este equipo. Y fíjense que no es necesario estar ya en una pandemia. Es importante hoy ya saber qué equipo estamos teniendo en cada institución de salud, qué es lo que estamos haciendo día a día en relación a si contamos con estos insumos de cubrebocas o protector respiratorio, sea un triple capa o sea un respirador de alta eficiencia en caso de generar bioaerosoles, que esto es muy importante. ¿Qué tanto hoy nuestros profesionales de salud saben en qué momento hay que utilizar un respirador de alta eficiencia? ¿Cuándo es que se genera un bioaerosol? Porque a lo mejor para nosotros los que trabajamos en el área de control de infecciones nos queda muy claro cuándo es, pero ¿qué tanto las personas operativas, las que están atendiendo al paciente, los que están en primera línea, tienen claridad en qué tipo de respirador hoy tenemos, cómo hay que colocarlo, cómo hay que dar un aseguramiento de que es funcional y por supuesto cómo hay que manejarlo y desecharlo? Creo que este punto es muy importante y por eso es básico contar con un equipo en relación a un plan de preparación y no esperarnos a que suceda, sino ya contarlo desde el momento, desde hoy mismo. Entonces, el conocimiento del plan local de preparación y respuesta ante una pandemia o a una emergencia epidemiológica en caso de influenza por parte de los tomadores de decisiones es muy, muy importante. La que sigue, por favor. Y bueno, es importante también saber un poco de clínica en relación a este tema. ¿Cuál es el periodo de incubación hablando de influenza aviar en humanos? ¿Cuál es ese cuadro clínico que ya se los han platicado en relación a los casos de influenza aviar? Esto es importante porque desde el momento que un paciente ingresa a una institución tenemos varias vías de entrada en los hospitales, pero el porcentaje mayor llegan al área de urgencias.
Y el área de urgencias o de consulta o consultorio, dependiendo cada institución de salud, debe tener claridad de cuál es esta definición operacional de caso probable o sospechoso para que desde ese momento podamos detectar algún caso y hacer en la siguiente fase, que sería una toma de muestra y, por supuesto, desde el momento de la atención estar equipados para evitar el riesgo de transmisión de este paciente que estamos atendiendo y nosotros los profesionales de la salud. La que sigue, por favor. Y fíjense, algo que les quiero comentar que es muy importante, vean ustedes, este es un muy buen algoritmo en relación a la atención de los pacientes. Algo que hoy tendríamos que estar revisando dentro de pues esta preparación, atención a los pacientes es, uno, es el equipo de protección personal que hoy tenemos en la institución, qué tanto estos recursos son los correctos, qué tanto el profesional sabe utilizarlos, pero también debemos de revisar esa zona de urgencias o de triage es una zona cerrada, tiene ventilación donde podemos tener un control mucho mejor en relación a la carga de bioaerosoles dentro de esa área de triage. Eso es muy importante desde este momento revisar. Y por supuesto, si es necesario y si por supuesto se puede llevarse a cabo, pues a lo mejor hacer una adecuación de esa área para tener una ventilación mucho mayor. Entonces, no tiene que ver nada más con un tema de equipo de protección personal, con un tema de capacitación, sino también un tema de infraestructura dentro de cada institución, desde la primera atención, que normalmente es la zona de urgencias, hablando de la zona de triage. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, este tipo de flujos que debemos tener en cada institución es importante que sean visibles en los lugares donde atendemos a los pacientes, sean adultos o sean pediátricos. Hay que tener claridad y esta información tiene que ser de muy fácil acceso, de muy fácil visualización. En estas áreas de triage no hay que tener saturado el lugar de información, hay que tener información clara y, por supuesto, primero la difusión de esta información para que esta nada más sea una ruta de pues de información rápida que podemos tener en estos lugares para poder prevenir algún riesgo de transmisión. La que sigue, por favor. Y bueno, esta definición que ya comentábamos es muy importante tenerla clara. Esto, por supuesto, puede ir modificándose dependiendo mucho pues, a cómo se va comportando la transmisión de influenza aviar dentro de Latinoamérica, por ejemplo, que tanto esto puede ir cambiando. Recordemos mucho el tema, por ejemplo, de COVID-19, en donde nosotros teníamos que ir modificando dependiendo el lugar donde había mayor transmisión de los países. Y cuando llegaban estos pacientes a urgencias, nosotros dentro de este análisis, la enfermera de triage tenía que revisar, o la gente de admisión, si este paciente o persona venía de algún lugar donde existía un brote, o sea, una transmisión continua, y esto desencadenaba un proceso para llevar a cabo pues una ruta clara de atención de los pacientes. La que sigue, por favor. Si ustedes observan en esta diapositiva, pues aquí lo que estamos revisando es el tema de, perdón, creo que dejé de ver la diapositiva. Ahí está, discúlpenme. Aquí la definición que ustedes observan, esta definición nos ayuda muchísimo en la zona de triage para tener claridad y como comentábamos, esto puede ir cambiando, puede ir migrando, pero el caso de tener una definición de caso sospechoso es muy importante para que podamos dar una atención oportuna clínicamente, pero también para que podamos evitar un riesgo o un control en la transmisión a los profesionales de la salud. La que sigue, por favor. Y bueno, vean ustedes en relación a pues alertas que se pueden tener en relación a los pacientes, ¿no? Cuando estamos categorizando con un riesgo de transmisión alto, medio y bajo. Y esto, por supuesto, lo que nos da es mucha claridad en relación a qué acciones tendríamos que estar haciendo para cada una de la atención de los pacientes. Y si ustedes observan las diferencias que puede haber desde el tema de semaforización de bajo riesgo hasta de alto riesgo, pues cada uno de ellos específicamente se refiere a qué es lo que tendríamos que estar haciendo en el manejo de los pacientes, en el manejo de nuestra protección, en el uso del equipo de protección personal de manera individualizada y esto nos ayuda a evitar riesgos de transmisión. La que sigue, por favor.
Un tema muy importante y que suma a lo que hemos comentado es que se ha platicado a través de todas estas emergencias que hemos tenido epidemiológicas y por supuesto una de ellas tiene que ver con el contacto estrecho que podemos llegar a tener entre los profesionales de la salud y los y los riesgos que podemos tener en estos pues animales desde que está el contacto cercano. Y esto también se maneja en esta relación entre estos trabajadores que pueden tener un contacto cercano con los animales o esta convivencia, pero también esto se traslada a donde estamos trabajando dentro en las sesiones de salud. Entonces, esta convivencia a menos de 1 metro de distancia, por supuesto, también se tiene que llevar a cabo dentro de las áreas de institución de salud y debemos tener este espacio, por supuesto, atendiendo al paciente y por esto es importante utilizar estas precauciones basadas en la transmisión, tanto de contacto como el que tiene que ver con gotas y en caso de tener contacto con bioaerosoles tenemos que utilizar contacto más el uso de una precaución aérea. La que sigue, por favor. En relación a cuando tenemos un caso sospechoso, pues tendríamos que pasar a un tema de toma de muestra. Y aquí es importante también tener aterrizado en su plan de preparación cómo es que estas muestras tienen que llevarse a cabo, qué equipo de protección tenemos que estar usando para la toma de muestra, cómo es la mejor manera de hacer la toma de muestra para que esa muestra sea valiosa y no vayamos a tener una pérdida en la toma de muestra. ¿Cómo es el manejo de estas tomas de muestra? ¿Quién realizan estas tomas de muestra? Y por supuesto, ¿cómo se tiene que trasladar y a qué lugar se tiene que trasladar? Si es dentro de la institución, o sea, nuestro propio hospital, o tiene que trasladarse a un laboratorio externo. Esto también tiene que quedar muy claro en nuestro plan de preparación, porque cada muestra que se toma en estos casos probables sospechosos es muy valioso para poder dar un seguimiento y hacer una vigilancia epidemiológica, tanto dentro de la institución como en el sistema de salud. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí nada más es una manera rápida cómo se tendría que llevar a cabo este envío de muestra. Y esto por eso en el plan de preparación también tiene que tener mucha claridad del equipo de protección que se utiliza, cómo tiene que estar el embalaje, si contamos con este embalaje o no lo contamos, cómo tendríamos que estar hoy gestionando para contar con estos insumos y al final que esta muestra pues sea valiosa para nuestra vigilancia. La que sigue, por favor. Hablando del equipo de protección personal, aquí por supuesto ya platicábamos que las medidas que se tienen que tomar en relación a la higiene de manos, al uso del equipo, hoy estamos sumando contacto con la transmisión por gotas y este tema de la utilización de este equipo de protección personal, también tenemos que tener muy definido en qué momento hacemos higiene de manos, si lo hacemos al terminar el retiro de los guantes en caso de retiro, y después tenemos que retirar bata, retirar protector facial y después hacer otra higiene de manos. Esto tiene que quedar muy claro en nuestro plan de respuesta y en este plan de respuesta, por supuesto, hay que llevarlo a la acción. Y yo sí creo muy conveniente y todas las guías lo instan en que llevemos a cabo esta capacitación como en tipo talleres para que podamos asegurarnos que los profesionales de salud queda muy claro cómo hay que hacer este manejo del equipo de protección de personal, cómo hay que colocarlo, cómo hay que retirarlo, cuándo hay que hacer higiene de manos, y esto nos ayuda mucho a evitar el riesgo de contaminación o transmisión cruzada cuando estamos haciendo este retiro de este equipo de protección de personal. Cuando tenemos un contacto con aerosoles es cuando tenemos que sumar el tema de precauciones de transmisión aéreos. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando hacemos una traqueostomía, cuando hacemos una aspiración, cuando hacemos una intubación. Es el momento que hay que utilizar un protector respiratorio diferente, un respirador de alta eficiencia. Y aquí también tendríamos que llevarlo a la acción en poderle enseñar a las personas cómo hay que fijarlo, cómo hay que asegurarnos que sí está funcionando. Estos equipos de protección lo vivimos en
SARS-CoV-2, en donde veíamos que de repente no estaban totalmente asegurados, en donde las personas a lo mejor ya estaban agotadas y entonces no hacían un aseguramiento correcto de este respirador. Y si no está asegurado correctamente, por supuesto el riesgo va a estar siempre. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Las precauciones estándar es algo que hay que estar siempre incentivando. Y creo que lo más importante nosotros los que vivimos en instituciones de salud es que de repente damos por hecho que las precauciones estándar todo mundo sabe cuáles son y todo mundo sabe en qué momento usarlo. Y de repente cuando uno da capacitación y uno pregunta, ¿qué dice la precaución estándar? O sea, ¿qué dice este anuncio rojo en donde se observa cuáles son las medidas? Y ahí es donde hay que enfatizar que tengamos esa iniciativa de leer estas tarjetas, de difundir estas tarjetas y de asegurarnos que a los profesionales les queda claro cuáles son estas medidas de precaución. Así como nos tenemos que asegurar que hagan la técnica correcta de higiene de manos, que el uso de guantes no suple a la higiene de manos y que hay que hacer una higiene de manos después de utilizar guantes. Todo esto tiene que quedar muy claro y esto lo tenemos que llevar a la acción. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando de estos temas, decíamos que como parte de la prevención y control siempre hay que estar incentivando el tema del lavado de manos, sea con agua y jabón o sea con una solución alcoholada, o gel alcoholado, con el porcentaje correcto y por supuesto haciendo la difusión o incentivar que las personas lleven a cabo la técnica correcta, así como realizar una higiene respiratoria. La higiene respiratoria, esta técnica que se tiene, pues aquí lo más importante es un protector respiratorio y el distanciamiento social, por supuesto. La que sigue, por favor. Y bueno, la ruta del sistema de salud, hablando del tema de la recepción o de la atención de los pacientes, esta recepción rápida de los pacientes, o sea, eso es algo que fíjense que en el tema de simulacros se detecta de manera oportuna. ¿Cuánto un paciente se mantiene en una sala de espera? Hoy a lo mejor pensamos solamente cuando entra el paciente a la zona de la atención, o sea, al triage, pero no, esto también va desde la sala de espera. ¿Cuánto está tardando desde la sala de espera? ¿Qué tipo de pues difusión estamos haciendo en una sala de espera? En caso de estar cercanos a un lugar donde existe un brote en estas aves de corral o como tal, en relación a empresas, ¿qué tanto esta institución de salud cercano a ese lugar está realizando pues un reforzamiento desde las salas de espera? ¿Qué información está dando en las salas de espera? Las áreas de reanimación son accesibles desde la estación principal de enfermeras, el personal conoce la ubicación y función, hay reanimación, el área de reanimación tiene suficiente espacio para acomodar múltiples proveedores y equipos, hay fácil acceso a radiología, quirófanos y por eso es importante que este plan de preparación también se enfoque en las rutas internas dentro de la institución de salud, del hospital. Algo que creo que es prioritario es hoy, en caso de que sucediera un cambio en el comportamiento de la influenza aviar y existiera esta transmisión entre humano a humano, ¿qué tanto ya estamos preparados? Por eso el plan de contingencia o preparación ante una respuesta debe de ir más allá de lo que hoy estamos viviendo y por eso es importante que vaya modificándose de acuerdo a lo que estamos observando. La que sigue, por favor. Y bueno, en relación a equipos suministros, disculpen por la falta de palabra, la letra que falta ahí, el equipo para monitorear signos vitales, dónde está ubicado, los carros de medicación, dónde están ubicados, todo este tema de suministros, de servicios especiales, equipo de protección personal, las batas, las ropas, dónde están ubicados o dónde tendríamos que estarlos ubicados para que sea fácil la atención de los pacientes. Y un tema también muy importante tiene que ver con la limpieza de superficies. ¿Qué tanto tenemos hoy establecido un procedimiento de limpieza de superficies para evitar contaminaciones cruzadas? De este momento, ¿cómo tendríamos que estar haciendo esa limpieza de superficies en caso de tener un paciente en el triage posterior a su atención? ¿Cuál es su ruta para llegar a una atención, a una cama, ¿no? ¿Cómo va a llegar este paciente y qué insumos tendremos que tener alrededor del paciente? La que sigue, por favor. Y bueno, este es un algoritmo para intercambio de información que también es muy importante en la comunicación asertiva en caso de una contingencia o de atención de pacientes, porque siempre se va a generar rumores, siempre se va a generar mala información y por eso es importante tener claridad en cómo vamos a comunicar la información
en qué comité de seguridad se va a subir dentro de cada institución. Normalmente los hospitales tienen comités de riesgos, y estos comités de riesgos, su equipo ante riesgos, pues son diferentes riesgos, pero uno de ellos es el epidemiológico y tiene que estar subido en este comité y tener claridad en cómo va a ser la comunicación. Ya lo comentaba un ponente en relación al comando de mando. Esto también es muy importante. Dentro de la institución de salud hay que tener también este equipo ante este tipo de riesgos. Y bueno, la que sigue, por favor, para finalizar. Es importante que podamos, con esta información que ya se cuenta en cada uno de los países, poder establecer tu plan dependiendo en qué país vive, cuál es hoy la incidencia en caso de caso de influenza aviar y qué información se tienen dentro de estos sistemas para que puedas establecer el tuyo propio en cada institución de salud. La que sigue, por favor. Y bueno, nada más para finalizar es que la importancia actual radica en que nosotros estemos preparados ante una contingencia en cada institución de salud y no al revés, que llegue la contingencia y que no estemos preparados para atender a estos pacientes, para tener rutas críticas, para tener un equipo de protección personal, para contar con un equipo multidisciplinario, para tener coordinación de sesiones de manera estructurada y ver cómo estamos comportándonos dentro de la institución en relación a los recursos tanto humanos como de infraestructura, como de equipamiento, como de insumos para atender a los pacientes. Pues muchísimas gracias. Doctora Roxana Trejo, gracias a usted. Una presentación muy completa que abarca todo, ¿no? Desde el triaje, la identificación hasta la respuesta y pasando también con la preparación en los insumos, ¿no? Que son muy importantes, el tema de PPI, etcétera. Así que muchas gracias, muy claro. Y ahora, colegas, nuevamente gracias. Thank you to all the panelists to being here, specifically colleagues from CDC, Panaftosa, and from ASLASI. Now we have a space for questions, okay? Tenemos tiempo, colegas, 15 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, alcen la mano y les vamos a dar la palabra. Quien quiera preguntar. Vemos que hay una pregunta en el chat que es para Brasil, Estados Unidos. No sé, Manuel, si tú quieres empezar respondiendo sobre esta pregunta. No veo colegas. ¿Qué preguntan? A ver, es que como estoy con el celular, déjame ver si la consigo. Entonces, la pregunta es así Uf. y viene de María del Mar de Guatemala. También María del Mar, si quieres tomar el micrófono, adelante. En la experiencia de Estados Unidos y Brasil, en el abordaje de brotes en el sector animal, ¿en qué momento consideran que se debe notificar a salud pública? ¿Desde la sospecha de casos de influenza en animales o hasta tener una confirmación? ¿Cómo se realiza el seguimiento a las personas expuestas? Adelante. Sí, muy buena pregunta y esa es, como sabes, Ángel, la pregunta del millón. Y no solo Brasil, Estados Unidos, hemos trabajado con varios países de la región en aspectos intersectoriales y nuestra recomendación es, desde el contexto, la mayor parte de los países eligen que después de la confirmación, es decir, ya tengo el resultado laboratorial, informo. ¿Por qué? Porque hay países, imagínate, Brasil tiene miles de sospechas atendidas, entonces no es funcional estar informando de cada sospecha a salud porque no tendría capacidad de reacción, ¿no? Una vez que está confirmado, ya sabemos que es un foco de influenza aviar X, ¿no? Este subtipo, y a partir de ahí se puede coordinar el trabajo. Lo que pasa en muchos países, adelantan esas investigaciones. Si hay que recoger información sobre personas expuestas, eso se puede hacer por los servicios veterinarios y en muchos países está estipulado así, ¿no? Otra cosa, Ángel, es en el momento que cambia el contexto. Es decir, yo ya tengo un brote, el siguiente, el valor predictivo positivo es más alto, ¿no? Es más probable que sea porque ya sé que está ocurriendo algo en el país. Entonces ahí en el momento que tengo una sospecha ya puedes ir informando a salud pública. Pero por regla general, para la colega de Guatemala, es una vez que está confirmado. Excelente, Manuel, muy claro. And now I'll give the floor to Christine to complement and based on the experience of the US.
Please go Yeah, ahead. I'm happy to answer from our side of things. So I agree with what Manuel said. I think that when you have a lower index of suspicion, waiting until you have those test results coming in makes sense. But as you have outbreaks occurring and the index of suspicion is higher and it's more likely that they are avian influenza cases, then having that early notification is important. I will preface this by how this happened in the United States, specifically for the dairy cattle outbreak, is that we are local state rule, and so our state health departments are the ones that are going to be notified first, and then they notify CDC. So it's going from the bottom to the top. And so in many of the cases, what ended up happening was that the state ag learned about an outbreak, and maybe the state ag tested and had a presumptive positive, and then they gave a heads up to state public health, hey, we have a presumptive positive, you might want to know about this. And then that presumptive positive would go to the national lab for confirmatory testing, and that sample is not considered effectively positive until it gets nationally confirmed. And so we had this kind of informal state ag, state public health having conversations and being given a heads up before we had those official notifications. But as I said, as the outbreak continued and the index of suspicion was more and more likely that every farm that was suspected was most likely positive, those test you might not have fully waited for the test results. And it took a little longer to do the test results if it was a state that had never had a positive case before, because they did extra sequencing before they would do that claim that positive confirmation. Thank you, Christine. Also, thank you, Manuel. Quizá también complementar, ¿no? Porque eso es un reporte a nivel local que desata identificación-respuesta, pero también está el reporte a nivel internacional, ¿no? Que es vía el Reglamento Sanitario Internacional, que es, básicamente requiere que cualquier influenza no estacional se reporte, y en este caso el requerimiento es confirmado, ¿no? Cuando se confirme una influenza, por ejemplo, aviar H5N1, o una influenza variante, ¿no? Que es de origen porcino también, ¿no? Porque aún no se haya confirmado una transmisión sostenida entre humanos, ¿no? Que es ahora transmisión local. Hay que reportarlo, hay que investigarlo, y como lo decía en la exposición la doctora Trejo, eso también ayuda a la evaluación de riesgo de los países, ¿no? Hay otro reporte que es distinto, que es el de la sospecha, ¿no? Cuando está una sospecha, por ejemplo, en una influenza no subtipificable, ¿ok? Donde viene una notificación vía el Centro Nacional de Influenza hacia la Red Global de Influenza, ¿no? Que es coordinada por OPS, donde se puede informar de esa manera, que es otro mecanismo, ¿no? Por supuesto, esto está en las guías de la OPS, OMS, que están en el chat, que están ahí, ¿ok? Hay una pregunta también en relación a IPC, ¿ok? Específicamente para la doctora Trejos, ¿no? Dice, doctora, usted mencionaba el tema estructural en los establecimientos de salud. ¿Qué mensaje le daría a los tomadores de decisión sobre la preparación oportuna previo a una pandemia, epidemia o brote, específicamente para abordar la infección asociada a la atención en salud? Cambio. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que a ellos, la manera de incluirlos a ellos, más que ir a decirles algo, es que ese equipo de preparación y respuesta, o sea, ese equipo interdisciplinario, esté incluido estos directivos tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando están incluidos y sesionan con nosotros, observan esta evidencia en relación a que cuando contamos con una infraestructura mucho mejor en la medida de lo prudente, podemos ayudar a prevenir el riesgo de estos profesionales de salud que se pueden contagiar, y lo vivimos SARS-CoV-2. Por eso yo lo que creo es que estas pandemias nos deben de servir para poder mejorar nuestro plan de preparación. Yo no sé ustedes, pero en algún momento a nosotros nos sucedió que la transmisión era tan alta en los profesionales de salud que dejamos de operar cirugías. Entonces teníamos una curva combinada donde veíamos la ocupación del hospital y los profesionales infectados. Entonces, cuando rebasaba
la capacidad de atención en relación a la atención de pacientes, empezamos a priorizar. Entonces, creo que es importante que los directivos estén subidos en estos equipos de preparación para que desde la estructura del plan estén involucrados, tengan voz y se sensibilicen en relación a este tema. No es ir a pedirles a la oficina, es que estén incluidos en el equipo. Muy bien, doctora Trejos, gracias. Hay una pregunta de Iván Vargas, si puedes poner, Iván Vargas, de qué país la haces, porque bueno, el contexto es importante, ¿no? Y creo que es una pregunta para los colegas de Panaftosa sobre la declaración de país libre de influenza, ¿no? Entonces la pregunta va así: ¿la declaración de país libre de influenza sin casos en granjas y con casos en aves de traspatio y silvestre es posible? Cambio. Bueno, no sé si Manuel quiere comentar, pero para la Organización Mundial de Salud Animal, la condición del país depende de la condición de las granjas comerciales, ¿no? El poultry, ¿no? En inglés, ¿no? Es decir, entonces puede ser un país que aún se considera libre, pero tiene casos en aves silvestres o de traspatio, ¿no? Eso ocurrió en Brasil, incluso en el 2023, en que hubo casos, hubo brotes en animales silvestres, pero el país ha mantenido su condición de libre porque para la OMSA la condición tiene que ver con las condiciones de las granjas comerciales, ¿no? Entonces, y ahí la condición después fue perdida por cuenta de este año ha tenido un brote en una granja comercial. No sé si Manuel quiere añadir algo. Simplemente mencionar que en el caso de influenza aviar no hay reconocimiento oficial por parte de la ONSA, es una autodeclaración del país, presenta una serie de información, se revisa por la sede de la ONSA, el Departamento de Estatus, y ahí se publica, pero no es un reconocimiento oficial como ocurre con otras enfermedades que sí que la ONSA reconoce oficialmente. Muy bien, gracias, colegas. Tenemos espacio para una pregunta más, si alguien quiere tomar el micrófono o ponerlo en el Q&A. No veo otras preguntas ni manos levantadas. Así que creo que vamos a concluir con este seminario, agradeciendo la participación de todos ustedes y por supuesto las excelentes presentaciones de los panelistas, Manuel, Gabriel, Roxana, Imelda, Ashley y Christine, ¿no? Representando a sus instituciones. Gracias nuevamente. Y también un agradecimiento, por supuesto, a los intérpretes y al equipo aquí a nivel regional, Milena, Priscila, Georgette y los colegas del equipo de influenza también. ¿Okay? Entonces, bueno, hemos aprendido, ¿no? Como ven, es una enfermedad dinámica que hay un riesgo, ¿no? Un riesgo que puede ser categorizado dependiendo de la exposición, que va de bajo a moderado. El contexto es importante y que hay unas vías de transmisión de la influenza aviar que principalmente son por vía silvestre, ¿ok? Aunque hay habido brotes específicamente con afectación a mamíferos y que siempre, siempre, siempre tiene que haber una evaluación del riesgo continuo, intersectorial, fortaleciendo la detección precoz en vistas a la contención y empezar a preparar los servicios en caso de casos en humanos, ¿no? Con los temas de medidas de prevención y control, recordar que todo el tema de prevención y prevención y control es basado en el riesgo y están las medidas y las guías ahí, como bien se expusieron en este seminario. Entonces, nuevamente, gracias. Este seminario complementa a los otros sobre detección en laboratorio, vigilancia epidemiológica, manejo clínico y respuesta intersectorial. Y el siguiente seminario que estaremos haciendo para la red es los resultados de la consulta de experto para la respuesta intersectorial que también se hizo a nivel regional como parte de la Comisión de Influenza Zoonótica. Agradecerles nuevamente a todos, que tengan un gran día y seguimos trabajando. Hasta luego.